La lección número 2 de mi padre rico, que está de padre rico, padre pobre, era el por qué enseñar o cuál es la importancia de aprender la literatura financiera. Mi padre verdadero, como dije, tenía una educación formal y él se dedicaba a la educación como maestro en Hawái. Y él siempre creyó en la habilidad para poder leer libros, que es una gran habilidad. Mi padre rico, por el otro lado, me dijo, si tú vas a ser rico, debes ser literato financieramente hablando. Si tú no puedes leer estados financieros, si tú no puedes leer números, pues eres analfabeto financieramente hablando. Para ser rico tenía que leer estados financieros. Y él empezó a enseñarme a la edad de 9 años. Una de las grandes discusiones o problemas es que mi padre verdadero decía, hijo, nuestra casa es nuestra más grande inversión y es un bien muy importante. Y mi padre rico decía, ves, una persona puede ser no muy lista porque puede leer cosas, pero no puede leer estados financieros. Y entonces no puede decir que su casa no es un bien. Si tú pudieras leer estados financieros, te darías cuenta que una casa es realmente una obligación. Esa controversia de mi libro es lo que la mayoría de la gente cree. Cuando van al banco y el banco les dice tu casa es un bien, o vas con tu agente de bienes raíces y te dice tu casa es un activo, porque ellos no pueden leer estados financieros, no pueden determinar si entonces su casa realmente es un activo o es un pasivo. Así que la lección número 2 de mi padre rico, que es bien importante, es por qué enseñar literatura financiera. Y una de las razones para las cuales tú debes tener educación financiera es que puedas hacer decisiones correctas y exactas de tu situación financiera. Por ejemplo, empezando a la edad de 9 años, mi padre rico me enseñó a leer estados financieros con esos simples diagramas. De tal manera que esto de aquí es ingreso y gasto. Esto es activos y estos son pasivos. Estas son las bases de la literatura o del conocimiento financiero. Entonces mucha gente piensa, por ejemplo, que la casa es un activo, pero como no pueden leer estados financieros, lo que realmente no pueden ver es que tu casa es realmente una obligación, es un pasivo, porque lo que determina algo realmente en un activo, en un pasivo, no es lo que tu banquero dice o tu contador dice, sino lo que se determina a través de una de las cosas más importantes financieramente hablando, que es el flujo de efectivo. Mi padre rico me dijo muy simplemente, un activo es aquello que te deja dinero. Así es como se ve el flujo de dinero en un activo. Hay dinero entrando en mi bolsillo, un activo. Y entonces este es el flujo de efectivo de un pasivo. Entonces cuando la gente está pensando en comprar una casa, piensa que es un activo. Pero si en realidad te fijas en lo que hace en tu flujo de efectivo, verás que el dinero está fluyendo fuera de tu bolsillo, no para adentro. Por eso es que mi padre rico decía que para la mayoría de la gente la casa en esos momentos no era un activo, era un pasivo. No te estoy diciendo que no compres una casa, lo que te estoy diciendo es que a cada cosa le llames como es, simplemente no llames a un pasivo un activo. Otra parte de ser literado financieramente hablando es entender el lenguaje de las finanzas. Por ejemplo, la palabra hipoteca, la palabra mortgage, de hecho viene del francés muerte, por eso significa yo estoy en deuda hasta la muerte. Y eso es lo que efectivamente le pasa a la gente. Si tú puedes leer los estados financieros, tú simplemente puedes ver por qué tu casa no es un activo. Porque lo que tú tienes en tu estado financiero aquí es que tienes la palabra hipoteca, mortgage, justo aquí. Entonces cuando tu banco dice tu casa es un activo, no te está mintiendo, simplemente no te está diciendo de quién es el activo. Si tú pudieras leer estados financieros, verías que en tu estado financiero tu casa es un pasivo para ti. Pero si tú vas al banco y ves el estado financiero de tu banco, te darás cuenta de que tu casa aparece en su columna de activos porque le estás dando dinero al banco, puesto que tu hipoteca le pone dinero en su bolsillo y tu hipoteca te saca dinero de tu bolsillo. Así que de todas maneras tu casa sí es un activo, pero es el activo del banco. Así que la importancia de la literatura financiera si quieres ser rico es aprenderla y para eso diseñé el juego de mesa de Cash Flow. El juego, su parte principal es un balance, una hoja de balance de estado financiero, que literalmente lo que hace es enseñarte a leer estados financieros para que puedas mejorar tu habilidad para leer estados financieros.